Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te damos la bienvenida nuevamente a un nuevo tiempo en el que vamos a compartir la palabra de Dios. Como ya sabemos, como ya saben aquellos que están siguiendo los videos, mi nombre es Marcelo Saldaña, soy presbítero del Ministerio Restaurando Naciones. Mis pastores son Armando y Angélica Reineck, estamos bajo la cobertura de ellos. Y bueno, en esta oportunidad nuevamente vamos a compartir una palabra que nos imparta fe, que nos aliente, que nos anime en este tiempo en el que las cosas parecen ponerse cada día más difíciles, ya sea por la pandemia o sea por las cuestiones personales de cada vida, de cada persona. Pero parecería, ¿no?, que cuando uno va compartiendo palabra, cuando uno se va acercando más a Dios, las cosas se van haciendo cada vez más difíciles. Pero la realidad es que cuanto más nos acercamos a Dios, el enemigo más va a querer truncar nuestro camino, más va a querer frenarnos, más va a querer frenar el propósito de Dios en nuestra vida. Y en esta oportunidad quiero compartir con vos una palabra que nos va a hablar de tres tipos de personas, ¿no?, que hay dentro del camino, dentro de la iglesia, tres tipos de personas con las que nos vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Vamos a leer, todo habla de la resurrección de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor. Y vamos a ver cómo la palabra en este pequeño relato nos va a enseñar de los tres tipos de personas con los que nos vamos a encontrar. Y vamos a comenzar leyendo acá en Juan, capítulo 20, verso 1 al 11, vamos a leer. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vamos a orar. Vamos a tomarnos un tiempo de oración para que Dios nos hable, toque nuestras vidas, toque nuestro corazón, y que esta palabra se haga real en nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Tú estás con cada persona, Señor, con cada uno de tus hijos. Padre, no porque estén viendo este video, sino porque tú así prometiste que estarías hasta el fin de los tiempos. Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que esta palabra, Señor, se nos sea revelada a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Que tu precioso Espíritu Santo vengas a enseñarnos, a impartirnos la vida que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Abrimos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, y alineamos nuestra mente y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, y nos disponemos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A este mensaje le puse los que creen y se meten. Y como te decía en un principio, vamos a ver estos tres tipos de personas, ¿sí?, con las que nos vamos a encontrar a lo largo del camino. Y no solamente que nos vamos a encontrar a estos tres tipos de personas, sino que muchas veces nosotros mismos vamos a ser de uno de estos tres tipos de personas. Y la intención, lo que el Espíritu Santo traía a mi corazón, y la pregunta final que cada uno nos tenemos que responder es de
de qué clase de gente queremos ser nosotros, qué tipo de creyentes, qué tipo de personas queremos ser. La primera persona con la que nos vamos a encontrar acá en el relato dice que María se acerca muy temprano se acerca al sepulcro donde nuestro Señor había sido dejado, donde su cuerpo había sido dejado. Dice que se acerca tan temprano que era oscuro, ¿no? Y cuando ella se acerca, dice que vio que la piedra había sido movida y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Mirá, primer cosa que noto, esta mujer llega, ve la piedra movida, pero acá la palabra no nos está diciendo a nosotros que ella se asoma, no nos está diciendo a nosotros que ella ve que el cuerpo no estaba, sino que nos está diciendo simplemente que ella ve la piedra quitada y entonces sale corriendo y va a avisarle a Simón Pedro y al discípulo aquel a quien Jesús amaba. Nos encontramos con un tipo de persona que es la persona que es espectadora, la persona que ve cómo todo acontece, cómo todo sucede a su alrededor, cómo se derrama la unción, cómo ocurren milagros, cómo ocurren sanidades, pero es una persona que simplemente está expectante, que simplemente está mirando. Y muchas veces este tipo de personas son tan apresuradas a juzgar, son tan apresuradas a hablar, ¿sí?, que no toman en cuenta lo que está sucediendo alrededor. La persona que simplemente es espectador no se toma la molestia de meterse más profundo y poder ser parte de lo que está sucediendo. Después nos encontramos con una persona que cree, pero que no intenta meterse, que cree que su fe de alguna manera lo lleva a ir un poco más allá, pero no se mete en la presencia, no se mete, no es partícipe del mover que está sucediendo en ese lugar, en ese momento. Dice la palabra que este discípulo a quien Jesús amaba, corren los dos juntos, al igual que con Pedro salen los dos juntos, pero que él llega primero. El discípulo a quien Jesús amaba llega primero porque corre más rápido y llega primero al sepulcro. Pero que cuando llega al sepulcro mira y ve que los lienzos están puestos, pero no entra. Y esto nos habla de aquellas personas que ven que Jesucristo está moviéndose, ven que Jesucristo está haciendo milagros, se acercan como quien está curioseando, como aquella persona que está ahí tratando de ver qué sucede o qué no sucede, qué es lo que pasa en este lugar, qué es lo que pasa con esta gente, ve que algo está pasando y comienza a acercarse, pero sus propias limitaciones, sus propios prejuicios, el no entender lo que sucede, el no entender los tiempos, hacen que se detengan, hacen que esta gente se frene, hacen que esta gente se detenga en ese lugar y que no se meta más profundo. Y muchas veces no se trata de llegar antes, sino de llegar en el momento indicado. Jesucristo, Dios, nuestro Hacedor, no dice la Biblia que Él no llega antes, no llega después, sino que siempre ha llegado en el momento indicado. Siempre ha llegado en el momento en el que era necesario que nuestro Dios Todopoderoso intervenga. Tal vez en esta situación o en la situación en la que te encuentres, podés estar desesperado pidiendo una intervención divina, pidiéndole al Padre que intervenga, que su presencia descienda. Podés estar pidiéndole a Dios que Él obre, que Él se manifieste, y nada sucede, nada parece acontecer a tu alrededor. Pero eso muchas veces es consecuencia de nosotros asomarnos, ver un panorama, pero no meternos más profundo. Y solamente la persona que se mete en profundidad, la persona que se mete sin ningún tipo de prejuicio, sin importar lo que suceda alrededor, sin importar, sin ver, sin preocuparse por ese panorama de muerte, es la persona que va a entender lo que realmente está sucediendo. Y ese es el tercer tipo de persona y en quien nos vamos a centrar. La Biblia dice que Pedro, cuando llega a ese lugar al que había llegado primero el otro discípulo, dice que entra en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces
entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Hay gente que cree y se mete y entra en una nueva temporada. Hay gente que cree, se mete y entra en una nueva temporada. Y se mete sin importar lo que esté viendo a su alrededor. Se mete sin importar ese panorama de muerte, ese panorama desalentador. Sin importar lo que sucede, esa persona va y se mete con Dios, porque sabe que metiéndose con Dios va a llegar a lugares lejos, va a llegar lejos. Sabe que metiéndose con Dios, las promesas en el Padre son sí y son amén. Son personas que saben que metiéndose con Dios hay una promesa que se va a cumplir. Sabe que los cielos de los cielos de los cielos son abiertos. Porque cuando nos metemos con Dios podemos decir: yo sé que la palabra que Dios ha soltado es sí y es amén su respuesta. Cuando Pedro se mete, se encuentra con que el lienzo estaba por un lugar y el sudario que había estado sobre el rostro de Jesucristo está en otro lugar y está enrollado. Sabe que en la antigüedad, ¿sí? La cultura hebrea tiene una costumbre. Sabe que en la antigüedad, cuando el Señor de una casa dejaba revuelto, ¿no?, la servilleta, significaba que ya está, no volvería a ese lugar, que ya había concluido su tarea, que ya no volvería a cenar, que ya el siervo podía venir, levantar todo y lo retiraba, porque ya ese lugar no volvería. Pero, si el señor de esa casa dejaba la servilleta enrollada, significaba que él iba a volver, que él volvería a cenar, que él volvería a su hogar luego de la jornada de trabajo, luego de hacer la tarea que tenía que hacer, de cumplir con la asignación que tenía que cumplir, el Señor volvería. Y acá nos encontramos con que cuando Pedro encuentra el sudario, encuentra los lienzos revueltos. Encuentra los lienzos revueltos sobre el lugar donde el cuerpo de Jesucristo había estado. Pero que el sudario que había cubierto su rostro estaba enrollado en un sitio aparte, no estaba colocado junto con los lienzos que estaban revueltos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. En señal, Pedro pudo entender que era en señal de que Jesucristo volvería. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra acá? La palabra lo que nos está diciendo a nosotros es: Jesucristo no volvería a ese lugar de muerte, porque ya había dejado todo revuelto. Sí volvería, porque había dejado el sudario enrollado. En otras palabras, lo que Jesús está dándonos a entender es que su asignación, su tarea, no había terminado, porque Él volvería. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde la palabra nos dice también que cuando los ancianos hablan en el cielo, cuando el Espíritu y la novia dicen: sí, ven Señor, porque Él volvería, dice la palabra que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el que está sentado en el trono, pero que volverá por su iglesia, el que volvería por sus hijos, el que vuelve por su novia, por su amada, por su esposa. Nos encontramos con que Pedro había entendido que había algo en lo profundo, y por entrar en lo profundo encuentra la promesa de Cristo, la promesa de que Él volvería. En el simple simbolismo de haber dejado enrollado el sudario, se encuentra con una promesa tremenda que no había podido ver María, las personas que creen pero son simplemente espectadoras. Nadie puede juzgar si María creía o no creía en el Señor. María creía. La Biblia lo deja muy claro, que María creía. Pero hay gente que cree pero es espectadora. Hay gente que cree y que se desespera porque no entiende los tiempos. Después, nadie podría juzgar tampoco que el discípulo amado creía, porque el discípulo amado creía, pero no intenta meterse más profundo. Simplemente llega a la puerta, ve que el cuerpo de nuestro Señor no estaba y con eso se queda.
¿Y cuántos de nosotros decimos creer, creemos en sus promesas, creemos en lo que Él va a hacer, creemos en sus milagros, pero cuando comienzan a acontecer nos acercamos pero no nos metemos? No nos metemos, decimos bueno que el Señor obre y no nos metemos más profundo. Y acá nos encontramos con Pedro, un hombre que cree y se mete. No se deja llevar por el ámbito, por el panorama de muerte, por la visión de muerte. No deja que el sepulcro lo venza, no deja que lo que estaba viendo, o tal vez lo que estaba oliendo, lo que estaba sintiendo, no deja que eso lo detenga. Él se mete y por meterse ve que el sudario estaba en un lugar apartado, enrollado en señal de que nuestro Señor Jesucristo volvería. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:17 dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos entrega una visión, Dios nos amplía un panorama, Dios nos da un vistazo de aquello que todavía no es, pero ya está en los planes de Dios, ya está diseñado en la eternidad. Dios a nosotros, cuando nos dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen, nos está diciendo: si vos creés, si vos te metés, si vos me buscás, entonces yo te voy a revelar aquellos misterios que están escondidos en la palabra. La palabra dice, la Biblia dice que Él revela sus misterios a sus siervos los profetas. Y no se trata de que alguien venga y te unja como profeta, porque el profeta no solamente actúa después que se le tira el aceite, después que se lo aparta. El profeta es la voz del que clama. El profeta es la voz del que clama en el desierto. El profeta es aquella persona que hace resonar el eco de Dios sobre la tierra. Lo que Dios está hablando en la eternidad lo transmite a la tierra. Y cada uno de sus hijos tenemos la capacidad, la autoridad de gobernar y de transmitir lo que el cielo está diciendo. Lo que el cielo está diciendo. Y acá Romanos 4:17 nos dice: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Pedro entra, se encuentra con el sudario enrollado. De una u otra manera, él estaba recibiendo la revelación de que algo iba a acontecer más adelante, de que Cristo volvería, ¿Sabe a qué me hace acordar esto? A la historia de Abraham. Dice la Biblia, el Señor le dijo: te he puesto por padre, te he puesto como padre de muchas gentes. Cuando Abraham no tenía hijos, cuando Abraham no tenía descendencia. Pero hubo algo que lo hizo meterse más profundo a Dios, más profundo en Dios. Abraham se metió más profundo en Dios, creyó en esperanza contra esperanza. Y le fue contado por justicia. Ahí dice, hay gente que dice que ama al Señor, pero se queda simplemente mirando. Hay gente que ama al Señor, que dice amar al Señor, pero se queda expectando. Hay gente que dice amar al Señor, pero se queda lamentando. Hay gente que dice que ama al Señor, pero desconoce las temporadas. Vuelvo a decirte, hay gente que dice amar al Señor, pero se queda lamentando. María se había quedado lamentando en la entrada. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Estaba afuera llorando junto al sepulcro. No permitas que la angustia, que los tiempos que estamos viviendo te dejen fuera expectando, lamentándote, angustiándote. No permitas que las mentiras del diablo te dejen en la entrada de una nueva temporada. No permitas que las mentiras del diablo te dejen en la entrada de un nuevo tiempo. No permitas que las mentiras del diablo te cieguen, te desgasten en la entrada de tu temporada, en la entrada de tu promesa. No permitas que el diablo siembre esa cizaña, como hablábamos ayer, y te deje fuera del propósito de Dios. María se estaba lamentando fuera, llorando junto al sepulcro. Hay gente que dice creer,
pero que se queda lamentando. Si crees, la Biblia dice que nosotros tenemos que nuestro gozo es su fortaleza, nuestro gozo es la salvación. Dice que la esperanza de gloria que hay en Cristo Jesús para nosotros. A ver, lo que estoy tratando de decirte es, si decís que sos una persona de fe, si decís creer, no podés seguir lamentándote, no nos podemos seguir lamentando, porque las promesas de Dios nos persiguen, y dice que sus bendiciones nos alcanzan y que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que somos amados conforme a sus propósitos. Dejar las sábanas revueltas eran símbolo de no regresar a ese lugar. Jesús no volvería a un lugar de muerte. Jesús no volvería a sacrificarse en muerte. Jesús no vuelve a la muerte. Y si nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, hemos sido crucificados junto con Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que allá la muerte nos va a afectar? La enfermedad nos va a afectar. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace caer en nuestra fe? ¿Qué nos hace caer, menguar, que nuestra fe mengüe? ¿Qué hace que nuestra fe mengüe? ¿Y qué nos hace creer a nosotros? ¿Qué nos hace preocupar? ¿Qué nos desalienta a nosotros? Para creer que nosotros estamos atados a la enfermedad. Hasta ese momento, hasta el momento en el que Cristo muere y resucita en la cruz, el sacrificio era anual. Cada año había que hacer sacrificio de expiación por los pecados. Había que hacer sacrificios de expiación. Había que matar un cordero, sacrificar un animal, rociar con sangre. Pero Jesucristo vino a morir una vez y para siempre, para que nuestros pecados ya no nos sean contados. Dice la Biblia que en la cruz está el acta de los decretos que nos era contraria. Dejar el sudario que cubría su rostro enrollado en otro lugar era señal de que Él volvería. Era señal de que Él volvería, es señal de que Él vuelve. Es señal de que Él vuelve, de que Jesucristo vuelve. ¿Y sabe qué es lo que está volviendo? El Espíritu Santo a llenar nuestras vidas. El Espíritu Santo está volviendo a llenar nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere volver a llenarnos con esa unción fresca, con ese aceite fresco, con ese aceite puro, con ese aceite extra virgen que solamente el Padre nos puede dar. El Espíritu Santo es el que ha sido enviado sobre nosotros para que nosotros seamos llenos, investidos de poder, de unción, de autoridad. Investidos de poder, de unción, de autoridad. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegar primero no te garantiza entender los tiempos. El que llega primero no quiere decir que haya entendido primero, que haya entendido antes. El que llega primero probablemente se vaya a encontrar con la dificultad de no saber lo que está sucediendo. Porque aquellas personas que llegan primero, que se apresuran, aquellas personas que toman decisiones apresuradas y llegan ante la dificultad, cuando ven ese panorama se asustan, se amedrentan. No se trata de llegar primero, se trata de caminar bajo la voluntad de Dios, se trata de caminar bajo lo que Dios está diciendo. Se trata no de llegar primero a un punto, sino de ir más profundo, de ir cada vez más profundo, de ir cada vez más profundo, de meterse cada vez más, meternos con la presencia del Espíritu Santo, meternos en esos ámbitos de unción, meternos en esos ámbitos donde su palabra se nos es revelada. Quiero bendecirte con esta palabra, animarte y decirte que por más que la muerte golpee las puertas de tu casa, que por más que la desesperanza
Por más que la desesperación, la depresión, la angustia, el lamento, el llanto, las malas noticias estén golpeando una y otra vez, hay alguien que también está golpeando las puertas de tu casa, y en Apocalipsis 3:20 dice que nuestro Señor golpea la puerta y espera que nosotros le abramos para Él entrar y cenar con nosotros, y nosotros poder cenar con Él. Te bendigo con esta palabra. Te animo a que juntos podamos, a través de esta serie de mensajes, recibir fe, ser empoderados y ser llevados hacia la victoria que Jesucristo tiene para nosotros. Te animo, te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook podés buscarme como Marcelo Saldaña. Ahí siempre estamos subiendo también palabras de aliento, compartiendo mensajes de otros pastores, apóstoles, profetas. A través de YouTube también como Marcelo Saldaña. Que puedas buscarnos como Ministerio Restaurando Naciones, es la página oficial de Facebook. Ahí también vas a encontrar mensajes, vas a encontrar fotografías de las obras que hacemos. Vas a conocer un poco más acerca de nuestra iglesia. Está la dirección de nuestra iglesia para cuando todo esto termine te puedas acercar. No te olvides de suscribirte y de activar la campana de notificaciones para que cada día cuando subamos un nuevo video puedas ser bendecido por estos mensajes, puedas ser bendecido por la palabra de Dios, y que puedas compartir también con tus amigos, tus familiares, tus conocidos, estos mensajes que creemos han nacido en el corazón de Dios y son para bendición de las naciones. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Te mando las más ricas bendiciones del cielo en el nombre de Jesús, y mañana vamos a estar con un nuevo mensaje. Que Dios te bendiga.